¿Alguna vez nos hemos detenido a pensar en esto? En el libro del Génesis hay una idea que la verdad te deja dándole vueltas a la cabeza. Antes de que existiera el sol, antes que la luna, ya había luz. Y la pregunta es obvia. ¿Cómo es posible? Luz sin una fuente de luz. Bueno, justo eso es lo que vamos a explorar hoy. A ver, de entrada, suena a una contradicción total. Toda nuestra experiencia, todo lo que conocemos, nos dice que la luz tiene que venir de alguna parte, ¿no? Del sol, de las estrellas, de un foco. Pero el relato del Génesis nos presenta un desafío, nos invita a imaginar la luz de otra manera, no como un fenómeno físico, sino como algo mucho más fundamental. Para entender esta primera luz, tenemos que viajar al principio de todo. Antes del primer día, antes de cualquier cosa creada, el universo era como un lienzo completamente en blanco, sumergido en una oscuridad total, absoluta. Tratemos de imaginar una ausencia total de luz. Ojo, no como la oscuridad de la noche, que siempre tiene algún destello lejano de una estrella. No, esto era un vacío absoluto, un silencio cósmico profundo. Y no se trataba solo de un vacío oscuro. El texto lo describe como un estado de caos, de desorden, un universo sin forma que estaba, por así decirlo, esperando una instrucción para empezar a ser. El escenario estaba listo para el primer gran acta de la creación. Y es justo ahí, en medio de esa quietud y esa oscuridad infinita, que algo pasa. De repente, surge una orden, una frase muy corta que lo va a cambiar absolutamente todo. Desde ese silencio abrumador del cosmos, se pronuncia la primera orden creativa de todas. Las palabras no pueden ser más simples, pero su poder es total. Hágase la luz. Fíjense que no es una sugerencia, no es un deseo, es una orden directa, una orden a la propia existencia. Y la respuesta es inmediata. De la nada, sin más, la luz inunda la existencia. No hay un proceso, no es algo gradual, la orden y la creación son un mismo y único momento. Justo después, esta nueva creación se califica como buena. Y con ese primer acto de organización, el de separar la luz de la oscuridad, el orden comienza por fin a reemplazar al caos. Pero, a ver, si esta luz apareció antes que el sol y las estrellas, que según el relato se crearon en el cuarto día, ¿qué era exactamente? La respuesta, parece, está en cómo la interpretamos. Y esta es la pregunta del millón. Claramente no era una luz en el sentido físico que hoy conocemos. No venía de la fusión nuclear de una estrella. Tenía que ser algo diferente, de otra naturaleza por completo. A ver, esta comparación es súper interesante porque aquí está la clave de todo. Por un lado, la primera luz se describe como la manifestación de la presencia misma de Dios, ¿sí? Como un resplandor divino que existió antes que cualquier objeto. Y por otro lado, tenemos la luz física, la que viene de los astros, que es un fenómeno astronómico creado días después. O sea, una fue un acto para poner orden en el caos, la otra ya es parte de ese orden establecido. Entonces, podríamos decir que el propósito de esta primera luz era triple. Primero, era la manifestación de la presencia divina en medio del vacío. Segundo, era la fuerza que empezó a ordenar el caos. Y tercero, fue como la chispa inicial, el catalizador para toda la creación que vendría después. Bueno, y después de este viaje cósmico, uno se pregunta, ¿y esto qué tiene que ver con la vida de hoy? Pues aquí es donde la historia se transforma en una metáfora muy poderosa. La idea de crear luz donde solo había oscuridad total va mucho más allá de ser un relato antiguo. Se convierte en un espejo, en una metáfora con una fuerza increíble para la vida de cualquiera. Es que en esta metáfora la oscuridad representa justamente esos momentos de desafío, de caos, de confusión o de desesperanza que pueden aparecer en la vida de una persona. Y esto nos lleva a la reflexión final del material de origen. A ver, si esa fuerza creativa fue capaz de transformar un universo oscuro y caótico con una sola palabra, y con esta pregunta nos deja el texto para reflexionar. ¿Qué áreas de desorden o de dificultad en la vida de una persona necesitan, quizá, ser iluminadas? Es una idea que trae esa creación del universo al terreno más íntimo, al de la esperanza y la transformación personal. Gracias por habernos acompañado.